Buenos días, vamos a tratar hoy lo relativo al capítulo 15, la mitad del capítulo 15. Vamos a ver los primeros 7 temas, dejamos para mañana el resto, a efecto de que nos dure un poco más el material, si no nos vamos a acabar muy rápido, ¿no? Bien. Entonces el capítulo 15 se refiere a la conducta, se denomina la conducta y su ausencia. Entonces, como vimos en el capítulo 13, pues adoptamos como base la definición de delito que nos proporciona Luis Jiménez de Azúa, el cual señala que el delito es una acción, es una conducta típica, antijurídica, imputable a un hombre, culpable, sometido a veces a condiciones de punibilidad y punible, ¿no? Entonces le señala esos 7 elementos y vamos a empezar con el primero de ellos, que es la conducta. En el primer tema se hace alusión pues a la denominación, y el primer elemento se ha denominado por otros autores acción, hecho, actividad, etc. Sin embargo, nos hace la aclaración el autor que es preferible la conducta porque el delito se conforma tanto por un hacer como por un no hacer. Y todos los términos como actividad, hecho, acto, acción, implican siempre un hacer, dejan fuera la omisión, el no hacer. En cambio, conducta pues abarca los dos términos, ¿no? Tanto el hacer como el no hacer, la acción como la omisión, ¿no? Bien, hecha la aclaración, pasamos al tema 2, que es el concepto de conducta. ¿Cómo se define? ¿Qué es la conducta? Dice el autor, la conducta es el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, dirigido a un propósito. Dirigido o encaminado a un propósito. Y la primera parte de la definición pues nos señala que es una actividad o en este caso no actividad, ¿verdad? Pero siempre relacionada, imputable a un ser humano, ¿verdad? Que puede ser positiva o negativa. Normalmente referimos esos términos, el positivo a lo bueno y negativo a lo malo. Sin embargo, aquí no están utilizados en ese sentido, aquí están utilizados en el sentido de dinamismo, ¿no? Entonces, positivo quiere decir hacer, realizar algo. Negativo es abstenerse de hacer, no hacer. Es relativo a las omisiones, ¿verdad? Y pues debe ser siempre encaminado a una finalidad, a un propósito, ¿verdad? Bien, y luego en el tema 3 tenemos el sujeto de la conducta. Bueno, de la definición que vimos en el tema 2, pues se define, se desprende claramente pues que el único posible sujeto de la conducta es el ser humano, ¿verdad? En algunas otras épocas se acostumbró castigar a los animales, por ejemplo, ¿no? Por realizar algún hecho que causaba algún daño, etcétera, ¿no? Después se entendió que realmente los animales pues no delinquían, pero pues se castigaba para impresionar, ¿no? Y por último, pues ya nada más se castiga al propietario del animal que causa daño, ¿verdad? Y luego en el tema 4 tenemos el problema de las personas morales. Las personas morales, las personas jurídicas,
al lado de las personas físicas, que somos los seres humanos, ¿verdad? Existen las personas morales, que son las, o también llamadas personas jurídicas, que son las sociedades, normalmente de derecho mercantil o sociedades civiles, ¿no? Que tienen personalidad propia, diferente de las personas físicas que la integran. Y en el campo del derecho penal, pues a veces se da el caso de que por ahí se comete algún delito al amparo de estas personas morales, con los medios que ellas proporcionan, o en beneficio de ellas, ¿no? Sin embargo, pues por su característica especial, pues algunos autores le llaman personas ficticias también, ¿no? Que realmente nada más existen en la ficción, o sea, que las crea el derecho, pero no tienen presencia física, entonces pues no se le pueden poner sanciones como a las personas físicas, ¿no? No pueden meter a la cárcel, ¿no? La pena de prisión pues es impensable, ¿no? Aunque algunas veces sí se le pueden poner penas pecuniarias, ¿no? O sea, multas, etcétera, pero nunca de prisión, ¿no? No es posible. Entonces se presenta pues la situación de que ¿qué se hace en esos casos? Bueno, la ley, el Código Penal nuestro, en el arte federal, en el artículo 11, señala una sanción para esos casos. Esa sanción es una medida de seguridad. O sea, no es una pena propiamente, ¿no? Porque no lleva la finalidad de castigo, sino evitar que vuelva a presentarse una situación similar. Entonces la medida de seguridad va a consistir en que la sociedad o la persona moral puede ser suspendida por disposición del juez que conozca el caso, ¿no? O simplemente puede ordenar su extinción. Su extinción pues eso equivale a eliminarla, ¿no? Desaparecerla. Entonces, esas son las soluciones pues, que nos da la ley en esos casos, en caso de que un delito resulte cometido al amparo o en beneficio de alguna persona moral, ¿no? Bien. Bueno, siguiente tema tenemos es el sujeto pasivo y el ofendido. El sujeto pasivo del delito es el titular del derecho violado y jurídicamente protegido por la norma. Bueno, ofendido es la persona que resiente el daño causado por la infracción penal. En la mayoría de los casos ambas figuras se confunden en un solo sujeto, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el caso de un robo, ¿quién es el ofendido? Perdón, ¿quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo es el dueño o poseedor de la cosa de la que se apodera el ladrón, ¿va? Pero también es el ofendido. ¿Por qué? Pues porque es el que resiente el daño, ¿verdad? Estos se confunden, coinciden en la misma persona las dos categorías, ¿verdad? En cambio, en el caso del delito de homicidio, se separa. Ahí no hay coincidencia. Ahí, ¿quién va a ser el sujeto pasivo? Pues el muerto, ¿verdad? La persona privada de la vida. ¿Por qué? Pues porque es el titular del derecho a la vida, y es el bien que está protegiendo la norma, ¿verdad? Entonces sería el muerto. Pero
no es ofendido porque pues ya no resiente ningún daño, ya desapareció, ¿no? Entonces los ofendidos pues son los familiares cercanos, ellos son los que están resintiendo el daño, ¿no? Ese sería el tema quinto, ¿verdad? Sexto, dice el objeto del delito. Se distingue entre objeto material y objeto jurídico del delito. Dice, el objeto material lo constituye la persona o cosa sobre la que recae el daño o peligro. La persona o cosa sobre la que se concreta la acción delictuosa. El objeto jurídico es el bien protegido por la ley y que el hecho o la omisión criminal lesionan. Esos eran los conceptos en la diferencia entre objeto material y objeto jurídico, ¿no? Y en el último tema que vamos a ver hoy es el 7, se refiere a la acción stricto sensu, es decir, la acción en sentido estricto. Esta se define como todo hecho humano, voluntario, todo movimiento voluntario del organismo humano capaz de modificar el mundo exterior o de poner en peligro dicha modificación. Bueno, en esta expresión capaz de modificar el mundo exterior es cuando se refiere a los delitos de resultado material, ¿verdad? Que se caracterizan pues por destruir o menoscabar el bien, los bienes sobre los que recaen, ¿verdad? Poner en peligro dicha modificación se refiere a los delitos de peligro propiamente. Son todos aquellos que no afectan materialmente a los bienes, pero sí los ponen en peligro, ¿no? Señalábamos en clases pasadas, en el caso de manejar en estado de ebriedad, puede ser que no atropelle a nadie, ni choque, ni lesione a nadie, pero pues el riesgo es muy alto, ¿verdad? Entonces por eso se denominan pues delitos de peligro, ¿no? Al lado de la acción pues tenemos la omisión. La omisión consiste en un no hacer, en una abstención de actuar cuando la ley nos impone alguna obligación, ¿verdad? Y es dejar de hacer lo que se debe ejecutar, señala otro autor. También se le identifica como la forma negativa de la acción, o sea, lo contrario de la acción, ¿verdad? Hay una clasificación de omisiones, ¿verdad? Hay la omisión simple u omisión propia. Se caracteriza porque es nada más la violación a la ley, a lo mandado por la ley, pero no tiene ningún resultado material, ¿no? Entonces se deja de hacer lo mandado, pero no mandado expresamente por la ley, pero no se produce, pues decimos, un resultado material. Y al lado de la omisión propia tenemos la omisión impropia o comisión por omisión. Esta se caracteriza porque además de la violación a la norma dispositiva, la que ordena hacer algo, cuando el sujeto no lo hace, también produce un resultado material. Se dice que ahí se infringen dos tipos de normas. La norma dispositiva, la que ordena realizar una determinada actividad, acción, y una prohibitiva, que es el resultado material. Sé que me ejemplifica esta situación con el caso de la
madre que con el propósito de matar al recién nacido, pues deja de alimentarlo, ¿no? Entonces, falta el deber de atención de la norma dispositiva y falta a la norma prohibitiva de no matar, ¿verdad? Entonces, con el resultado material. Entonces, esa es la distinción entre ambos tipos de omisiones, ¿verdad? Y con esto damos por terminado el día de hoy los primeros 7 temas de este capítulo 15. Continuamos mañana con el resto de los temas que son del 8 al 15, me parece. Pues muchas gracias. Permiso.